reúne ni condiciones autorizadas para uso industrial, ni para trabajo manipulativo, ni de ventilación, ni de prevención para el COVID-19, y hay aquí decenas de trabajadores que pensamos que pueden estar hacinados. ¿Cómo están? Buenas noches. Sigue, como ven, el conflicto en Aspanias. Ahora el comité de empresa denuncia ante Trabajo el traslado de una treintena de trabajadores a los sótanos de uno de sus edificios. A ellos les parece mucha casualidad que se dé este movimiento coincidiendo con una huelga. El Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha procedido al cierre de algunas dependencias municipales, como por ejemplo el Centro Cívico y la Ludoteca, medidas que pretenden frenar el avance de los contagios. La alcaldesa ha emitido un bando con recomendaciones para reducir los aforos. La ciudadanía de Miranda en general ha cumplido bien con las normas, es algo que hemos mantenido desde el primer momento y que a día de hoy los datos lo avalan, pero si bien es cierto que ahora mismo tenemos un índice de contagios importante y es por lo que hay que tomar medidas. Y seguimos muy pendientes de las quejas de los docentes. Los sindicatos de trabajadores de enseñanza denuncian la falta de profesorado en los centros escolares y sobre todo en formación profesional. Dicen que no es nuevo, aseguran que ya se advirtió este problema hace varias semanas a la Consejería de Educación. En algunas especialidades como filosofía, matemáticas, francés y varias de FP, pues ya no hay, las listas se han agotado. Fernando III, Rex Hispaniae, es la nueva exposición que el viernes llegará al Fórum Evolución. 55 piezas de Santiago, Sevilla o Toledo para una muestra que recorre la vida de Fernando III el Santo, que contribuyó en la construcción de la Catedral de Burgos. La exposición se centra en la figura de Fernando III, rey de Castilla y de León, y uno de los protagonistas de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos el 20 de julio de 1221. En deportes, una de nuestras protagonistas será Sara Martín. La ribereña cambiará de maillot la próxima temporada. Abandonará el conjunto Sopela, con el que dio el salto a la élite, para enrolarse en el potente Movistar. Intentar estar lo mejor posible y compararme también con respecto a los ciclistas élite. Es una oportunidad que también tengo que aprovechar. Avanzamos el tiempo, mañana se intensificará la entrada de vientos húmedos y frescos del Atlántico, con lo que las temperaturas empezarán a bajar por toda la provincia. Tendremos también algunas lluvias en el norte y en el resto posibilidad de chubascos ocasionales. El viernes ya se notará bastante más frío. Pues vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy repiten dos grandes de la política local y nacional. Juan Carlos Aparicio, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Y Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social. Bienvenido también, Octavio. Buenas noches. ¿Cómo ha ido vuestro verano? Es la pregunta que hago a todos cuando os veo por primera vez después de todo este periodo estival. Bueno, yo diría atípico. Creo que los burgaleses hemos perdido muchas de esas referencias clásicas, como es la sensación de no haber tenido Semana Santa, la sensación de no haber tenido San Pedro, la sensación de que hemos tenido que cambiar el patrón o el esquema de las vacaciones tal cual las teníamos concebidas y que todo está siendo raro. Yo lo de la nueva normalidad, aparte de que sea una tontería, como bien dijo Alex Grigelmo, porque es una contradicción en sus propios términos, o es normal o es nuevo, yo creo que ha sido pues un verano dentro de lo que cabe, razonable porque no ha habido ningún problema familiar. Aprovecho para transmitirte mi más sincera condolencia por una pérdida que sigue para ti era muy importante, y yo diría que ha sido un verano muy raro y soy uno más de los que desea que este maldito 2020 desaparezca cuanto antes. Claro, lo que pasa es que como la mayor parte de la gente venía de estar confinada 3 meses, Octavio, por lo menos se ha salido a la libertad, ¿no? Bueno, la diferencia es que he visto la calle, ¿no? Pero claro. Digo la calle porque yo tengo la suerte de tener un pequeño jardín y el cielo ya lo veía. Ni me he enterado de que el verano llegó, ni me he enterado de que se ha ido. O sea que ha sido un verano, yo creo que es la primera vez que en mi vida no he salido ni medio día de la provincia de Burgos. Sí, estuve y me sumo a las condolencias. Puedes mojarme los pies. Gracias a los dos. No pasa, gracias a los dos. Bien, por cierto, que estamos con un docente como es Octavio. ¿Cómo estás viendo esta vuelta al cole que está siendo tan criticada? Luego escucharemos a los sindicatos de profesores que están que fuman en pipa porque dicen que están asistiendo a una improvisación cuando ellos habían transmitido todo su planteamiento, todo su plan meses atrás, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tenía mala solución en cualquier caso. Es decir, advertir un problema no quiere decir que el problema se solucione, porque es verdad que en el momento en el que hay que desdoblar cursos para mantener un número de alumnos en clase menor y que hay que aumentar, por lo tanto, la oferta docente, las jubilaciones previstas, etcétera, pues lo razonable es tirar de las bolsas de empleo, pero las bolsas de empleo se han acabado. El director provincial le ha dicho que han tirado de las bolsas de empleo de la universidad, pero todas las comunidades autónomas están tirando de unas bolsas de empleo que ya no existen, es decir, que es imposible encontrar a docentes, y ahora ya pues se van a hacer contrataciones pues a través del ECIL, a través del INEM, del SEPE, y en algunos casos sucederá lo que sucedía hace muchos años, ¿no? Yo me acuerdo que el primer año, cuando yo aprobé la oposición, me incorporé efectivamente a mi puesto de trabajo el día 2 de noviembre. O sea que esto ahora lo que pasa es que se había corregido mucho, la administración se había vuelto muy eficaz y en este tema, pues deprisa y corriendo han intentado resolver lo que es difícil de resolver. Y hay algunas especialidades en las que además se pugna con la competencia del mercado de trabajo, porque siempre ha sido muy difícil encontrar buenos profesionales en la formación profesional que ganaran más en un centro de enseñanza con un sueldo tasado de profesor que lo que se gana en una empresa privada o trabajando como autónomos. Y eso no tiene solución. La única solución es que la formación profesional en España tiene que convertirse ya ipso facto en una formación dual. La gente tiene que aprender a trabajar en la empresa y tiene que aprender los conocimientos teóricos en un centro de enseñanza. Alemania es el gran exponente, ¿no?, del éxito de la FP dual. Sí, en España las grandes empresas públicas tuvieron centros de formación. Juan Carlos, en definitiva, que no tenemos ni docentes, ni enfermeros, ni enfermeras, ni médicos. Me gustaría empezar por el final. Sí, pero no te olvides de lo mío. España tuvo, no se me olvida, España tuvo formación dual, que era el aprendizaje, los aprendices, algo que recordarán muchos de nuestros oyentes y televidentes que nos estén viendo en este momento, especialmente en ámbitos como las grandes empresas públicas. En Burgos, el propio ejército tenía la maestranza de artillería, que fue una escuela de formación fantástica. Había muchas instituciones que estaban haciendo esa formación dual porque compatibilizaban perfectamente la enseñanza teórica con las prácticas en centros o en instituciones solventes. Desapareció como consecuencia de la negociación colectiva. Esto no fue evaporarse, sino que los sindicatos se hicieron realmente como un objetivo básico la eliminación del aprendizaje y desaparecieron. Hoy se añoran, volvemos a reflexionar y ciertamente tenemos un problema, como bien decía Octavio, de carencias. De carencia de profesores, de carencia de espacios, porque aquí estamos hablando de lo más importante, sin duda, que son las personas y que son, en este caso, los profesores y los alumnos, pero también estamos hablando de un problema grave de los espacios necesarios para impartir la docencia. Y yo quiero que lo que tenía que haber es un tratamiento mucho más homogéneo. No estamos hablando de un problema de Burgos, aunque lo que más nos importe, más cerca tengamos, obviamente, y más interés nos suscite sea Burgos, tenía que haber unas reglas de juego homogéneas, que no tienen por qué chocar con las competencias y capacidades de las comunidades autónomas, pero que desde luego lo que no puede ser es que en cada sitio sea de una manera o de cualquier manera y que uno de los elementos de competencias también se produzca entre las propias comunidades autónomas, que parece que está en una subasta o una puja a la llana que no tiene sentido. Vale, y la siguiente cuestión también es extensible a ti, Octavio. ¿Qué hemos hecho en este país para que no encontremos personal cualificado dependiendo qué colectivos como los que te acabo de enumerar? Yo creo que algo habremos hecho mal, ciertamente, para que no dispongamos de bolsa de trabajo que no hemos sabido nutrir. También es cierto que estamos ante una situación que era muy difícil de prever, salvo para quienes tenían la información proveniente de la Organización Mundial de la Salud. Para el resto de los mortales era muy difícil saber lo que se nos venía encima. No se trata ahora, bien, yo siempre digo que hay dos formas de analizar, en términos de culpa, de quién es la culpa, y en términos de cuál es la solución. Ya habrá tiempo y yo creo que habrá que exigir y tendríamos ya empezar a exigir responsabilidades, pero sobre todo lo importante es resolver el problema. Para resolver el problema tendremos que llegar a soluciones excepcionales, no tengo ninguna duda. ¿Octavio? Sí, deberíamos empezar por revisar al alza la oferta de puestos de medicina, ¿no? La Universidad de Burgos quiso crear una escuela de ingeniería de la salud y la verdad es que no le dieron más bofetadas porque no hubo más trámites, ¿no? En este sentido yo pediría que
que entendiéramos que si queremos que haya más médicos tiene que haber más estudiantes de medicina. El número de estudiantes de medicina fue el ejemplo en los años 70 del famoso numerus clausus, el número cerrado, y fue una imposición que hicieron los colegios de médicos en su momento. Los mal, digámoslo así, los mal pensados dirían que era para garantizar que habiendo menos médicos no pasara lo que pasó en Cuba o la Unión Soviética, de que el incremento del número de médicos había deteriorado las condiciones salariales del sector. Los bien pensados dirán que era para formarles mejor. En cualquier caso, es necesario que haya más facultades de medicina. Yo pido que haya una en Burgos. Me parece que si es necesario que empecemos el primer año con 2 años y sigamos con y desde luego un centro como Dios manda de ingeniería de la salud. Y me parece que esto va a ser algo que deberá acordarse entre todas las fuerzas políticas, porque no podemos seguir jugando al ratón y al gato, quejándonos de que no hay médicos e impidiendo que haya más formación de médicos. Estando de acuerdo básicamente con Octavio, también lo que yo no entiendo personalmente es que no haya habido una utilización de más recursos activos, como es la sanidad privada, que, como bien se ha dicho muchas veces, no tiene por qué competir ni desplazar la sanidad pública, que es el discurso que desgraciadamente oímos, uno más de confrontación, uno más de enfrentar a unos españoles con otros, que es lo que parece haberse instalado algunos señores no bien pensantes. Esos no son bien pensantes. Yo creo que no se han aprovechado recursos. En términos, por ejemplo, de analíticas, en términos de realización de test, no solamente están en el ámbito sanitario, están en las universidades y no se han utilizado. Yo no lo acabo de entender. O sea, si hay recursos, lo que no pueden estar es ociosos, y sobre todo en situaciones de necesidad y emergencia como las que estamos viviendo. Hablabas tú de la sanidad privada, que sepáis que el porcentaje de subida en cuanto a nuevos socios, clientes, es de un 8%. La gente está insegura, no se siente con tranquilidad, no confía ya en lo que ahí apuntamos en esta mesa. Siempre hemos dicho que es el mejor sistema de salud del mundo. Sí, pero es que además nadie tiene la obligación de poner todas las peras en el mismo cesto. Es decir, si una persona tiene recursos para tener la salud pública garantizada por la asistencia sanitaria definida en la legislación vigente y además la sanidad privada, pues lo hará. No obstante, esto yo creo que es una mala herencia, la de no trabajar con la sanidad privada, porque el primer decreto que firmó el gobierno, el primer decreto ley, autorizaba explícitamente a las comunidades autónomas a hacer uso de todos los servicios de sanidad privada en su territorio. Y yo creo que no lo han hecho casi ninguna, y lo han hecho más las que tenían ya costumbre de hacerlo, como la catalana y la madrileña, y lo digo por poner 2 ejemplos de colores políticos bien diferentes. ¿Por qué? Porque cuesta mucho. Y porque en el fondo los gestores administrativos de la cosa pública están un poco incómodos en tener que acomodarse al ritmo de trabajo y al estilo de trabajo de las empresas privadas. Yo creo que los que deberían estar al menos callados son todos aquellos que han estado demonizando, maldiciendo a la sanidad privada y diciendo que aquí lo que había era un juego de trasladar la sanidad privada a lo de la pública. No, igual que en las pensiones, y de eso sabe muchísimo Octavio, y algo a lo mejor sé yo también, nuestro diseño constitucional y lógico es que pueden vivir y convivir y complementarse perfectamente los recursos públicos y los recursos privados. Que sepáis que llevamos casi 11 minutos de mesa de actualidad y todavía no hemos tocado ninguno de los temas que habíamos convenido. Eso es gracias a que tengo 2 contertulios que pueden hablar absolutamente de todo. La actualidad manda, ¿no? Totalmente. Bien, pues vamos ya con esos asuntos de los que se está hablando mucho en las últimas horas. Antes de ayer, tras 9 horas de negociación, los agentes sociales y el Gobierno alcanzaron un acuerdo para la futura ley del teletrabajo. Ayer se aprobó en el Consejo de Ministros. Vemos algunas de sus claves. Se considerará teletrabajo cuando suponga al menos el 30% de la jornada laboral, lo que viene a ser un contrato tipo 2 días a la semana. La negociación colectiva será el lugar para fijar las condiciones del teletrabajo, así como el material necesario y las compensaciones por los gastos que suponga para el trabajador. Y ese teletrabajador tendrá los mismos derechos que el presencial y podrá renunciar en cualquier momento a esa condición que tendrán que acordar las 2 partes. Juan Carlos, es un comienzo. Evidentemente, el teletrabajo, que se dijo una profecía más de las no cumplidas, que apenas podría alcanzar a un 6 o un 7% de la población española, ya está alcanzando al 30%. Y estamos viendo que se producen beneficios y perjuicios para las 2 partes implicadas, para la empresa y para el trabajador. Algunos beneficios son evidentes. Para la empresa puede ser el ahorro en costes de ubicación,
de ciertos gastos fijos, etc. Para el trabajador, pues sin duda ninguna es una ganancia en términos de conciliación de vida familiar, laboral, de flexibilidad, etc. Bueno, ¿qué se trata ahora? De reequilibrar, de que ese equilibrio entre los beneficios sea justo y el de los perjuicios también sea justo. O sea, de repartir beneficios y cargas de una manera razonable. Sí que hay que añadir que, desde luego, a mí me produce la sensación de que el teletrabajo marca una tendencia. Yo creo que, al igual que con estamos hablando de servicios, pero igual que con objetos, que la tendencia para mí inequívoca es que se están comprando horas de coche a través de los alquileres, horas de lavadora a través de esos establecimientos que estamos viendo que proliferan, horas de... Lo que aquí sí que hay que ser muy cuidadoso es que sigamos teniendo un razonable equilibrio entre la disponibilidad y el trabajo efectivo. Tiene que seguir habiendo en el teletrabajo y en todo pausas, descanso, disponibilidad, y por parte de las empresas tiene que ver también si logran mejorar, como en algunos casos están produciendo, su productividad. Yo creo que será buscar ese punto de equilibrio, que me parece factible, porque además veo buena voluntad por todas partes. Pues justo después de ese acuerdo, de esta forma, así se manifestaba la ministra de Trabajo. Ni el trabajador puede imponer la opción del trabajo a distancia, ni la empresa puede imponerlo. También goza de carácter reversible, y este carácter reversible igualmente es voluntario. Y ya les anticipo que no puede existir una causa de despido objetivo por falta de adaptación a las nuevas realidades en el nuevo tiempo de trabajo. Pues esas serán las impresiones de la titular de la cartera de trabajo, Octavio. Bueno, bienvenido un acuerdo social. Los sindicatos y los empresarios han llegado a un acuerdo, el Gobierno ha bendecido ese acuerdo de una forma como debe ser. Desde mi punto de vista, ese debe ser lo normal. Lo normal es no llegar nunca ya a estos acuerdos. Y yo quiero hacer dos comentarios. El primero es que vamos a tener una normativa, una ley, vamos a tener una normativa de desarrollo que será muy interesante, porque hay cuestiones, el diablo se esconde en los detalles, como decía el clásico, y luego tendremos la jurisprudencia de los tribunales de justicia, que serán los que al final acabarán acotando las condiciones del teletrabajo. Y la segunda cosa que quería decir para nuestros espectadores que nos están escuchando y que pueden recibir una oferta de teletrabajo es que yo tengo varios familiares haciendo teletrabajo y que desde luego hablen con alguien que lo esté haciendo, porque da la sensación de que es un chollo. Sí. Evidentemente resuelve algunos problemas como es la conciliación, pues aparentemente muy a la satisfacción de la gente. Luego en la práctica tiene dificultades serias. Y si uno conoce a un importante grupo de teletrabajadores para poder hacer una media, el empresario sale ganando. En este caso, porque... ¿Y el trabajador? Sí, me refiero a que trabaja más de lo que lo haría en su oficina en muchos casos. Es mucho más cómodo estar cerquita del ordenador a tener que desplazarte, etcétera, etcétera. El catálogo de beneficios, sin duda ninguna, alcanza incluso a aspectos medioambientales. Tener que poder retirar en las grandes ciudades muchos de los vehículos de los que consumen horas de vida de los trabajadores, que producen a veces desesperación, etcétera, eso me parece una bendición. O sea, sin duda ninguna, el que no ver los espectáculos de congestión y colapso que se producen a veces en algunos sitios, pues me parece que hasta en esos aspectos es bueno y que evidentemente ese tiempo se puede dedicar a muchísimas más cosas. Hombre, evidentemente lo que hay que intentar es, pues voy a decir, que sea equilibrado y que sea razonable. Y también evitar fraudes, porque se pueden producir por ambas partes. O sea, el señor que dice que está trabajando y no lo está, o el señor que lo que quiere es comprar horas de disponibilidad a 24 horas seguidas. Esto en Francia ya lo abordaron. Yo creo que tampoco se trataría de inventar el mundo, el derecho a la desconexión o el derecho, digamos, a las pausas razonables, igual que hoy son entre jornada y jornada, debe existir 12 horas de descanso. Yo creo que es lo que hay que trasladar, y estoy seguro que desde la buena voluntad y desde un primer acuerdo es factible, pero eso es lo que ahora se trata de buscar. Oye, te estaba observando, Juan Carlos, cuando estábamos escuchando las declaraciones de la ministra de Trabajo, ponías una cara que era un poema, ¿eh? Pues pongo una cara que es un poema porque yo... lo contaré un día en privado, o sea, hoy no quiero, pero me sorprendió cuáles eran las prioridades que tenía esta señora en los primeros días de confinamiento. Y ahí me paro. Y como decía Mayra Gómez, que hasta aquí puedo leer. Bueno, pero puedes dar alguna pista a nuestros espectadores. Bueno, pues parecía que estaba mucho más preocupada esta señora, porque me trasladó a mí y a la persona que atendió mi teléfono, por la celebración del primer centenario del Ministerio de Trabajo que por lo que realmente estaba sucediendo en aquellas fechas.
Bueno, yo creo que eran las prioridades de su conversación contigo, ¿no? No, y me llamaron otros 3 o 4 ministros y además ya me anunció también esta señora que estaba dispuesta a excluir materialmente de cualquier celebración a gente que me merece mucho respeto, por rara que ha sido su peripecia. Y hablo de Manuel Chávez, y hablo de Pepe Griñán, y hablo de mucha gente. Ya, bueno, me sorprendió. Eso... Y hasta aquí puedo leer. Arrepentido les quiere Dios que... Ojalá. Decía... Y San Agustín decía que los grandes pecadores, los grandes santos. Sí, ojalá. Sí. No, yo creo que la ministra de Trabajo tiene una ejecutoria complicadísima y todos los acuerdos a los que pueda llegar, bienvenidos sean, y mucho mejor que llegue a acuerdos que tenga desacuerdos. Ojalá con ella, o a pesar de ella, la marea del Ferrol venga bien. ¿Te parece buena la ministra de Trabajo, Octavio? Yo no voy a hacer juicios de valor sobre los ministros del gobierno, para eso está el presidente. Pero como contertulio sí que lo puedes hacer. Ya, pero habiendo estado dentro del rebaño, yo creo que haría muy mal en seguir hablando de las ovejas, ¿no? Lo más caritativo. Sí, sí. No, pero no solo por... vamos, de todos los ministros de Podemos sí que tengo mucha simpatía por la ministra de Trabajo. Vamos, quiero decir que me parece... Me siento más identificado con las cosas que dice, probablemente por la cercanía a la temática, que las cosas que dicen otros ministros, algunos de mi partido también, ¿eh? O sea, que quiero decir que estoy encantado de que la ministra de Trabajo... Además, yo conocí a su padre fue un gran dirigente sindical de comisiones obreras, fue una persona que no estuvo detenida en 1001 porque perdió un autobús, no hubiera habido un procesado más en el proceso 1001, y a ver, no tengo nada malo que decir. Bien, pues vamos a una última cuestión, vamos a intentar avanzar algo que puede ocurrir. Finalmente el Gobierno parece que va a ceder y se ha abierto a que los expedientes de regulación temporal de empleo excepcionales por la COVID, los ERTE, se prorroguen también para empresas ajenas al sector turístico. Eso sí, las empresas tendrán que probar que reúnen las condiciones necesarias para mantener prestaciones y beneficios. Sí o sí, Octavio, es necesaria una prórroga de los ERTE, ¿no? Bueno, es necesario, aparentemente no hay duda ninguna, porque la gente que si se suspende la prórroga de los ERTE va al desempleo, pues evidentemente sigue cobrando una prestación. Pero vamos a ver, las prestaciones de desempleo están reguladas por ley, y eso quiere decir que cualquier ciudadano español de cualquier parte de España cobra lo mismo, en función de lo que haya trabajado, de lo que haya cotizado, etc. Una persona que está en un ERTE está cobrando sin trabajar, como está cobrando una persona que está percibiendo desempleo. Entonces tiene todo el sentido del mundo que se exija a la empresa que justifique, en primer lugar, que necesita que se suspenda su actividad, y en segundo lugar, que cuando se acabe el ERTE, ese trabajador va a volver a trabajar, porque si al final acabamos un ERTE y los trabajadores se van al desempleo, pues lo que estamos haciendo es consumir recursos públicos, y lo que es peor, lo que estamos haciendo es discriminar, porque hay parados que no cobran nada, porque han agotado sus prestaciones de desempleo. Y aquí habría parados de primera, que están en un ERTE sin agotar sus prestaciones, y parados de segunda, que agotan sus prestaciones. Y eso sería inaceptable. Juan Carlos, brevemente, por favor. Son necesarios, se han demostrado un instrumento útil, forman parte de esa criticadísima, denostada y puesta en almoneda reforma laboral que llevó a cabo la señora Báñez, y yo creo que lo que hay que ahora es afinar. Ni pueden ser de carácter tan universal como lo han sido. Habrá que dedicarlos a los sectores que realmente están soportando la crisis, a las empresas que realmente tengan rebrotes y vuelvan a tener necesidad, pero no se puede utilizar un instrumento excepcional de manera generalizada. De eso tampoco tengo ninguna duda. Y lo digo desde una necesidad de que los ERTES no acaben siendo solamente ERES, que en este caso sería el salto de lo temporal a lo definitivo. En eso coincido con Octavio, lo que no puede ser es dilatar un problema. Bien, pues ahora vamos a dar algunos datos, porque los de ocupación hotelera del mes de agosto confirman que este no ha sido un buen verano, aunque de manera muy desigual. En Castilla y León se ha ocupado algo más de un tercio de las plazas, solamente por delante de Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid. La última encabeza el norte de España, con Cantabria y Asturias en el 70%. En Burgos, los establecimientos de hostelería recibieron algo más de 62.000 visitantes, lo que es un 52% menos que en agosto de 2019. Y también hemos conocido hoy más detalles de la evolución de la economía durante el segundo
trimestre. Mejora unas décimas el cálculo inicial realizado en julio, pero confirma la caída del 21% entre abril y junio. El consumo de los hogares se redujo en una quinta parte y el 40% el comercio y la hostelería. Solamente crecieron la agricultura y las finanzas. 30 segundos para comentar esto, Octavio, como en el segundo trimestre, que es abril, mayo, junio, aun estando confinados, podemos reducir el gasto de esa manera. Bueno, porque las familias han seguido haciendo el gasto inevitable. Y lo que no es gasto inevitable, pues que han hecho las personas que cobramos rentas que nos pagan otros, es decir, que no dependen directamente de nuestra actividad. Pues lo que hemos hecho ha sido mantener el dinero en el banco y por eso crecen las finanzas. Es decir, que no tiene mucho misterio. De cualquier manera, yo voy a decir ahora algo que puede parecer heterodoxo o incluso herético. Yo no me fiaría mucho de las estadísticas un año como este. Medir el precio de los factores, el precio de los productos y el coste de los factores, que son las dos fórmulas que hay para calcular el PIB, en esta situación, pues se presta a que las diferencias sean de 8 décimas, de 8 centésimas, de una décima, etcétera, y al final lo que estamos midiendo está poco aquilatado. 15 segundos, Juan Carlos. Los químicos decimos que A más B es igual a C más D en determinadas condiciones de presión y temperatura. Y las que estamos teniendo ahora no son ni medio normales, con lo cual, si entendemos, eso sí, que la economía crece porque se produce consumo y porque se produce inversión, el consumo se encoge por el miedo y la inversión por el mismo motivo, no es de extrañar que hayamos, vamos a decirlo claro, nos hayamos empobrecido un 20%. Pues Juan Carlos Aparicio, Octavio Granado, muchísimas gracias a los dos, bienvenidos a esta nueva temporada y hasta la próxima, muchísimas gracias de nuevo. Hasta aquí la opinión, 2 minutos y llega toda la información, hasta ahora. No reúne ni condiciones autorizadas para uso industrial, ni para trabajo manipulativo, ni de ventilación, ni de prevención para el COVID-19 y hay aquí decenas de trabajadores que pensamos que pueden estar hacinados. Ya estamos aquí, buenas noches. Sigue el conflicto en España. Ahora el comité de empresa denuncia ante Trabajo el traslado de una treintena de trabajadores a los sótanos de uno de sus edificios. A ellos les parece mucha casualidad este movimiento, coincidiendo que están en huelga. El Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha procedido al cierre de algunas dependencias municipales, como por ejemplo el Centro Cívico y la Ludoteca, medidas que pretenden frenar el avance de los contagios. La alcaldesa ha emitido un bando con recomendaciones para reducir los aforos. La ciudadanía de Miranda en general ha cumplido bien con las normas, es algo que hemos mantenido desde el primer momento y que a día de hoy los datos lo avalan, pero si bien es cierto que ahora mismo tenemos un índice de contagios importante y es por lo que hay que tomar medidas. Y seguimos muy pendientes de las quejas de los docentes. Los sindicatos de trabajadores de enseñanza denuncian la falta de profesorado en los centros escolares y sobre todo en formación profesional. Aseguran que ya se advirtió este problema hace varias semanas a la consejería. En algunas especialidades como filosofía, matemáticas, francés y varias de FP, pues ya no hay, las listas se han agotado. Fernando III, Rex Hispanie, es la nueva exposición que el viernes llegará al Fórum Evolución. 54 piezas de Santiago, Sevilla o Toledo para una muestra que recorre la vida de Fernando III el Santo, que contribuyó en la construcción de la Catedral de Burgos. La exposición se centra en la figura de Fernando III, rey de Castilla y de León, y uno de los protagonistas de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos el 20 de julio de 1221. En deportes, una de nuestras protagonistas será Sara Martín. La ribereña cambiará de maillot la próxima temporada. Abandonará el conjunto Sopela, con el que dio el salto a la élite, para enrolarse en el potente Movistar. Intentar estar lo mejor posible y compararme también con respecto a los ciclistas élite. Es una oportunidad que también tengo que aprovechar.
Avanzamos el tiempo, mañana se intensificará la entrada de vientos húmedos y frescos del Atlántico, con lo que las temperaturas empezarán a bajar por toda la provincia. Tendremos también algunas lluvias en el norte y en el resto posibilidad de chubascos ocasionales. El viernes, ojo, ya se notará bastante más frío. Comenzamos con el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, que ha procedido al cierre de algunas dependencias municipales como el Centro Cívico y la Ludoteca, medidas que pretenden frenar el avance de los contagios. La alcaldesa ha emitido un bando con recomendaciones de momento para reducir los aforos tanto en la hostelería como en celebraciones religiosas y prácticas deportivas. Tienen más detalles Luis Ángel Rozas. La situación comienza a ser preocupante en Miranda de Ebro, donde en los últimos 7 días se han registrado 226 PCRs positivos. Son el doble que una semana antes. El objetivo ahora es evitar llegar a una situación de transmisión comunitaria, reducir los contagios. Por ello, el Ayuntamiento de Miranda ha emitido un bando en el que decreta el cierre de algunas dependencias municipales y también establece una serie de medidas para minimizar riesgos. Pero a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, como en Valladolid o en Salamanca, son medidas muy similares, pero aquí no son obligatorias, tienen un carácter voluntario. Una situación a nivel epidemiológico grave, una situación complicada y una situación mala. Pero también apelamos a la responsabilidad que tenemos tanto a nivel individual como ciudadanos de esta ciudad y también como sociedad. Y por eso, si bien son recomendaciones, es decir, no tienen un carácter obligatorio, no se puede sancionar con ese bando, apelamos a, como digo, al espíritu ciudadano y a la responsabilidad ciudadana para que se tengan en cuenta y de esa manera evitar frenar en la medida de lo posible esa escalada de contagios que se ha venido dando en estos días atrás. Actualizamos datos sanitarios porque Burgos ha sumado 41 casos de COVID-19, ninguno diagnosticado en el último día, 14 altas y 2 fallecidos en nuestros hospitales. 90 brotes continúan activos en la provincia con 636 casos vinculados. La Consejería de Educación ha cerrado otras 10 aulas en la región, una de ellas aquí, en Burgos, en el Centro Concertado Sagrada Familia de Miranda de Ebro. Desde que comenzó el curso en Castilla y León se han confirmado 55 positivos en alumnos y 9 en trabajadores. Los sindicatos de trabajadores de enseñanza denuncian la falta de profesorado en los centros escolares y sobre todo en formación profesional. Aseguran que ya se advirtió hace varias semanas a la Consejería de Educación de este problema, una situación que ahora está intentando resolver. Por ejemplo, les faltan 2. Los sindicatos de enseñanza aseguran que los equipos directivos de los colegios están desbordados. Se han tenido que adaptar a la normativa, desdoblando clases para cumplir con las ratios de la vuelta al colegio, lo que ha hecho que ahora se hayan quedado sin profesores. Una situación que se ha complicado sobre todo en formación profesional. Están contratando profesores, pero ya ha comenzado el curso. Y lo que está pasando ahora mismo es que en algunas especialidades como filosofía, matemáticas, francés y varias de FP, pues ya no hay, las listas se han agotado. Lamentan que la Consejería de Educación llega tarde a un problema, dicen que ya habían avisado hace varias semanas. Han convocado listas extraordinarias de algunas especialidades, como por ejemplo sistemas electrónicos, que es una de las que falta también bastante profesorado, pero las listas extraordinarias todavía no se han convocado, todavía no se han resuelto y tardará igual un mes en resolverse. A lo que hay que sumar los retrasos de casi 6 días para la realización de las PCR al alumnado en cuarentena. Tenemos a profesores, alumnado en casa, el alumnado con lo que ello conlleva para los padres y la incertidumbre de saber si tu hijo es positivo o no, esperando 6 días a que te hagan la PCR. Entonces, hay un atasco en la Mutua que lo lleva aquí en Burgos. Nos consta de que, por lo menos hasta el día de ayer, solo había una enfermera para todos estos casos, para toda la provincia. 5 profesores se han incorporado hoy al Instituto Diego Marín Aguilera de los 14 docentes que faltan y que provocó que su equipo directivo presentase su dimisión, una dimisión que no se ha aceptado. La irrupción de la pandemia ha hecho mella en muchas personas con patologías oncológicas en el aspecto emocional y también en el económico. La Asociación Española contra el Cáncer lleva destinado este año el doble de presupuesto que en 2019 en ayudas para gastos básicos. Piden a las administraciones que no retrasen los pagos a los afectados por cáncer.
Muchos enfermos de cáncer están viviendo situaciones complicadas. En algunos casos sus ayudas económicas no están llegando a tiempo. Por ejemplo, llega un corte de luz y la ayuda económica de la Administración llega a final de mes. Entonces, en ese periodo de emergencia tenemos que acudir a pagar pequeñas facturas, pero que suponen un gran alivio para el paciente. Por este motivo, y en tiempos de pandemia, la Asociación Española contra el Cáncer en Burgos ha tenido que redoblar sus ayudas económicas dirigidas a los enfermos en situación de precariedad. En el año 2019 dimos 40 ayudas económicas en 17 beneficiarios y este año llevamos dadas 53 ayudas repartidas entre 23 beneficiarios, creo que son. Y el importe de estas ayudas ha duplicado al del año pasado. Son prestaciones para dar cobertura a las necesidades básicas o a los gastos derivados de la enfermedad, pero son puntuales y de emergencia. Por eso piden agilidad a la Administración para que no se retrasen con sus pagos. Nosotros les pedimos que mantengan ese contacto, que si pueden aumentar las ayudas, pues muchísimo mejor, y sobre todo eso, que se puedan agilizar los trámites para la gestión de esas ayudas. Al impacto económico se suma el emocional. El 34% han sufrido alteraciones psicológicas como consecuencia de la pandemia. Tengo miedo porque mi sistema inmune está deprimido, tengo miedo a relacionarme con otras personas por el miedo al COVID. Por ejemplo, tengo que ir a la consulta, igual si no me dejan que vaya un acompañante, pues el miedo a estar solo. Las que más lo están padeciendo son las mujeres menores de 45 años con bajos ingresos y recién diagnosticadas de cáncer. Y mientras el Gobierno y los agentes sociales logran un preacuerdo sobre el teletrabajo en el sector privado, una norma que entrará en vigor en 20 días y que se va a tramitar como proyecto de ley. Algunas de las claves serán la necesidad de firmar un acuerdo con el empleado y que la empresa pague los gastos en los que pueda incurrir. Hoy conocemos un proyecto castellano y leonés 100% remoto. La empresa de Jezabel fue una de las muchas que tuvo que teletrabajar durante el estado de alarma. Y lo que nos hemos dado cuenta es que estábamos a gusto, trabajábamos bien, éramos igual o más productivos, con lo cual pues no tenía sentido después de finalizar el estado de alarma volver a la oficina. Y por eso decidieron ser una empresa 100% remota. Aumenta la motivación del equipo, es infinitamente mejor de cara a la conciliación. Han proporcionado todos los equipos a sus empleados y para quien no tenga espacio suficiente en casa. Hemos alquilado estos puestos aquí en el coworking para que de forma ocasional o permanente el que quiera se venga a trabajar aquí y ya está. No tener una oficina física abre sus fronteras. Trabajar con cualquier persona, no solo de España, sino del mundo, con lo cual son muchísimas oportunidades. Tanto que desde hace unas semanas les llueven los currículums. Una chica española pero que vivía en Vietnam y también nos han llegado muchos currículums de gente de Latinoamérica. Solo hace falta un requisito. Una buena conexión a Internet. Ahora mismo hay gente que está trabajando en el pueblo. En esta empresa de marketing online trabajan 9 personas. El expresidente de Caja de Burgos, José María Rivas, se ha sentado en el banquillo de los acusados, aunque de forma breve. La vista se ha suspendido a petición de la Fiscalía, que pide la anulación de una prueba pericial de la defensa. El letrado defensor ha pedido que se anule la apertura de juicio oral, argumentando que no se cumplen los requisitos para que la Fiscalía siga adelante con este procedimiento una vez retirada la acusación particular. Arribas está acusado de administración desleal porque durante su presidencia en Caja de Burgos le concedieron 35 millones de euros en créditos para sus propias empresas. Además de José María Arribas, varios expresidentes de las ya desaparecidas Cajas de Ahorro de Castilla y León han estado o están inmersos en algún proceso judicial. Esto decía en 2018 quien presidiera Caja Segovia, Atilano Soto. Nada que ocultar. Absolutamente nada. Meses después se sentaba en el banquillo junto a 5 exdirectivos de la entidad acusados de repartirse ilícitamente en prejubilaciones 17 millones de euros. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Segovia absolvía a todos ellos al considerar que las cosas se hicieron de forma legal. Nunca tuve un trato de privilegio. Son las palabras con las que Santos Llamas, expresidente de Caja España, respondía en las Cortes a quienes le acusaban de aprovecharse de su cargo para que el Consejo de la entidad aprobara para sus empresas cerca de 70 millones de euros en créditos. A los miembros de ese consejo se les denunció por un posible delito de administración desleal que la justicia consideró que había prescrito. Hubo recurso, pero el Supremo lo archivó.
También por las Cortes pasó él. Voy a hacer uso de mi derecho a no contestar. Pero Agustín González prefirió no responder sobre su andadura como presidente de Caja de Ávila. Tras su integración en Bankia, su nombre forma parte de la larga lista de imputados por las presuntas irregularidades en la salida a bolsa de esta entidad. La sentencia de ese juicio, aquí le vemos llegar a una de sus sesiones, se espera de forma inminente. El Comité de Empresa del Grupo España ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el traslado de una treintena de trabajadores a los sótanos del edificio administrativo de la calle Federico Olmeda. Los sindicatos denuncian que, coincidiendo con la tercera jornada de huelga, se les ha ubicado en un sótano que no tiene ventilación para realizar su trabajo habitual. Añaden que esas dependencias no reúnen condiciones de seguridad ni de salubridad para los empleados. Trabajadores y trabajadoras con discapacidad están trabajando con productos de la empresa L'Oréal, que entendemos que no deberían estar aquí, puesto que este centro no reúne ni condiciones autorizadas para uso industrial, ni para trabajo manipulativo, ni de ventilación, ni de prevención para el COVID-19, y hay aquí decenas de trabajadores que pensamos que pueden estar hacinados, a los que además se les ha vulnerado el derecho de huelga al cambiarles de centro de trabajo. Como comité de huelga que somos, queríamos entrar a ver para dar un vistazo a ver que estaban en eso, y nos han impedido la entrada. Cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, y la Policía Nacional lanza una campaña que quiere captar la atención del consumidor de prostitución. Se llama "Si eres cliente, pagas su esclavitud". Es el título. Quiere concienciar y advertir que el 80% de las prostitutas son víctimas de trata. ¿Eres de los que pagan por sexo? ¿Crees que con tu dinero ayudas a las mujeres que se prostituyen? Esta es la historia de las muchas mujeres que se prostituyen en nuestro país de manera forzosa. Porque más del 80% de las mujeres prostituidas en España lo hacen obligadas, tras ser engañadas en su país de origen por grupos criminales que se dedican a la trata de seres humanos. Si se resisten, reciben palizas y son violadas hasta doblegar su voluntad. El año pasado la Policía Nacional liberó a 920 mujeres, la gran mayoría víctimas de trata. Hubo más de 480 detenidos por estos hechos. Esta nueva campaña de la Policía Nacional apela al cliente. Les advierte que con su dinero las víctimas son obligadas a prostituirse durante años para saldar la deuda contraída con sus captores. Por el dinero que tú les pagas, se verán obligadas a prostituirse durante años para saldar la deuda contraída en el viaje. Si eres cliente, paga su esclavitud. Es el mensaje de esta campaña de la policía, que coincide con el Día Mundial contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres. Si eres su cliente, estás pagando todo este sufrimiento. La explotación sexual es un delito que genera beneficios millonarios. Se trata de uno de los negocios ilícitos más rentables, solo equiparable al tráfico de drogas y de armas. Que aunque es necesario dar ese paso, y sobre todo no solamente el tema de la penalización o volver, ¿no?, a revertir la modificación que se incluyó dentro del Código Penal y volver a penalizar a los dueños de los clubs, nos parece también fundamental todos los mecanismos de apoyo a las víctimas del sistema prostitucional, que son las mujeres en prostitución. El Tizona Universidad de Burgos sigue con su pretemporada. La carga de trabajo y los partidos ante Clavijo se han cobrado un peaje importante en forma de lesiones, y hoy tocará la tercera prueba ante el Carvajosa salmantino. El UBU Tizona disputará esta noche su tercer partido de preparación. En los dos envites anteriores, los burgaleses derrotaron al Clavijo de Logroño. El equipo ha mostrado hasta ahora una imagen que satisface a Jorge Elorduy. La línea que está marcando el equipo yo creo es buena, a mí por lo menos me gusta, estoy viendo la idea que tenemos de trabajar, la idea que vamos a tener durante el año, y ya empezamos a ver por lo menos la base, lo que es el espíritu, está ya empezando a aparecer. El punto negativo han sido la cantidad de lesiones que ha sufrido la plantilla en los últimos días. El exceso de ganas está pudiendo pasar factura a los integrantes del plantel.
Creo que llevamos demasiado tiempo sin entrenar y creo que hay mucha gana por volver a estar en la pista, por entrenar, por mejorar, por llegar a los partidos y creo que en ese exceso de ganas, pues bueno, porque creo que estamos yendo demasiado fuerte, que yo espero que sigamos, ¿no? Pero que nos respeten las lesiones en esa línea. Hoy toca medirse en el plantío al Carvajosa salmantino. El resultado es lo de menos y lo que cuenta es poner a prueba lo que se está trabajando en los entrenamientos. Ahora mismo no estamos ni mirando el marcador en los partidos, o sea, no jugamos para ganar, jugamos simplemente para eso, para tener sensaciones, para mejorar, para trabajar cosas en el partido, para probar cosas. El choque se jugará a las 8:30 de la tarde en el plantío a puerta cerrada. El Burgos podría tener muy cerca un nuevo fichaje para reforzar su parcela defensiva. Según ha avanzado el periodista leonés Ángel García Álvarez, el conjunto blanquinegro tendría prácticamente cerrada la incorporación de central Unai Elgezábal. El vizcaíno tiene 27 años, mide 1,85 y actualmente se encuentra sin equipo. Formado en el Danokbat, ha defendido entre otras las camisetas de Cultural de Durango, Baracaldo, Numancia y Alcorcón, su último club. Nuestra siguiente protagonista en lo deportivo, Sara Martín, va a cambiar de maillot la próxima temporada. La ribereña abandonará el conjunto Sopela, con el que dio el salto a la élite, para enrolarse en el potente Movistar. El equipo telefónico se lleva con un contrato de 2 temporadas a una de las ciclistas más prometedoras del panorama nacional, que a sus 21 años ya es subcampeona de España contrarreloj y doble campeona sub-23. Ahora se encuentra en Imola, donde debutará mañana en la contrarreloj del Campeonato del Mundo con la selección española. Al final yo no tengo ninguna referencia, simplemente disfrutar, dar el máximo, sufrir como nunca e intentar estar lo mejor posible y compararme también con respecto a los ciclistas élite. Es una oportunidad que también tengo que aprovechar. El Ubu San Pablo puso fin el domingo a su pretemporada. El equipo ha dado sensaciones buenas y va avanzando en su conjunción de cara al debut en Pontevedra. El Ubu San Pablo puso final a la pretemporada con una ajustada derrota en casa ante el Bazco Torrelavega, un claro favorito al ascenso a Asobal. Los burgaleses jugaron un buen partido, pero su técnico se sigue mostrando tremendamente exigente con los suyos. Yo soy aquí crítico y yo creo que bueno, pues tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer mejor las cosas todavía. O sea, yo creo que es un equipo que podemos hacerlo mejor. Lógicamente estamos en fase de crecimiento porque han venido jugadores que tienen que ser importantes con nosotros y que todavía este ritmo de juego pues cometemos muchos errores, pero tenemos que intentar ser más estable y bueno, y en casa tenemos que hacernos fuertes, da igual el rival que tengamos enfrente. Nacho González es claro en su valoración. Físicamente ve al equipo bien, pero a nivel de juego todavía hay mucho que avanzar. Todavía no estamos todo lo bien que a mí me gustaría estar. Yo creo que ahí hay que ser claro, ser objetivo y creo que podemos estar mejor. ¿Cuándo vamos a estar mejor? Pues es una cuestión de tiempo y es una cuestión de ir automatizando. La conjunción del bloque también tiene que seguir creciendo. Los nuevos se tienen que hacer a la idea general de juego y los que siguen en el equipo adaptarse a una categoría nueva. Quizá los nuevos todavía dentro del modelo de juego pues tienen errores que nos gustaría que no tuviesen. Entonces, y los que estaban el año pasado pues se tienen que adaptar a una categoría nueva. Entonces cada uno tiene su periodo de adaptación en unas cosas totalmente diferentes. El equipo quita ya hojas del calendario para el debut en la pista del histórico Teucro. Un jugador del Blasgon y Bodegas Ceres Villa de Aranda ha dado positivo por COVID-19. El integrante del equipo amarillo se sometió a una prueba PCR tras presentar síntomas y el resultado ha confirmado la presencia del virus. Por este motivo, el equipo ha pedido el aplazamiento del partido de este sábado ante Puerto Sagunto. Ya ha comenzado a guardar cuarentena. Ahora queda en manos de Asobal decidir si se aplaza o no este encuentro. Vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana vuelven las lluvias.
Nubes altas y medias hoy en el norte de nuestra provincia, como nos muestra esta imagen tomada desde Medina de Pomar, y también nubosidad variable por el sureste de la provincia, como nos muestra la imagen tomada desde la webcam de Acinas. Y es que, como veíamos en la imagen también del satélite Meteosat, tenemos un frente entrando ya por Galicia que en las próximas horas pues va a dejar lluvias en el oeste y luego esta noche en general en el resto de las comarcas. Inicio de un cambio de tiempo que se dejará sentir mañana. Como nos muestra la situación prevista a mediodía, tenemos un frente cruzando por el norte, un frente frío que se irá debilitando, pero tras él una entrada de vientos fríos de componente oeste-noroeste. Mañana el protagonista será el viento del oeste fresco que hará bajar las temperaturas y las lluvias se limitarán sobre todo al norte, en el resto serán chubascos débiles y eso mismo ocurrirá en toda España. Concretando ya más para nuestra provincia en este 24 de septiembre, celebración de la Virgen de las Mercedes. En el norte tendremos intervalos nubosos con chubascos y con lluvias por la tarde, en general débiles. Las temperaturas bajan, aunque se mantienen suaves todavía por la entrada de vientos del suroeste, estarán sobre los 19 de Espinosa de los Monteros, 22 en Villarcayo, en Miranda llegarán hasta 23-24, las mínimas entre 8 y 10. Por la Boreva y por el este intervalos nubosos, quizás algún chubasco débil en la cara norte de la sierra, temperaturas en Briviesca máximas que se quedan sobre 19-20 grados, lo mismo que en Belorado, en Prada Luengo estarán sobre los 17, las mínimas entre 8 y 9 en esta zona. Ya por el centro y el oeste hablaremos de cielo, intervalos nubosos, cielos poco nubosos hacia el oeste y hacia el suroeste, con temperaturas rondando los 18-20 grados en Melgar, 20 también en Villadiego, en Estepar, lo mismo, 20 grados, las mínimas sobre 10 grados. Y por el sur, intervalos nubosos, quizás algún chubasco débil, muy aislado y muy localizado, temperaturas también rondando los 20 grados en Lerma, en Aranda 19-20, lo mismo que en Roa, y las mínimas entre 9 y 10. Y en la sierra habrá chubascos débiles con temperaturas que bajan, se quedan las máximas en Salas 19 grados, en Quintanar 17 y mínimas de 8. Mañana en Burgos capital tendremos entrada de vientos de componente oeste en noroeste que irán arreciando según avance el día y que harán que bajen las temperaturas ya, sobre todo las diurnas. Pero el descenso notable llegará el viernes con entrada de vientos del norte. Este día las máximas, atención, se quedarán en solo 12 grados y habrá chubascos débiles, ambiente desapacible. Y parece que el ambiente otoñal continuará el fin de semana. La posibilidad de volver a una docencia telemática, es decir, online, ha hecho que el Centro de Supercomputación de Castilla y León apoye los campus virtuales para que nada falle al regreso de este escenario. Faltan pocos días para que comience el curso universitario y ya están listos todos los escenarios. Existe la posibilidad de que la cosa no vaya muy bien y tengamos que pasar a una educación mucho más telemática. Por eso las universidades preparan sus campus virtuales. Caléndula, el superordenador de Castilla y León, trabaja en un programa piloto con la USAL y la UBA. Ofertar laboratorios virtuales, por ejemplo, en el caso de Salamanca, o ver si podríamos apoyar el campus virtual en el caso de Valladolid. El Centro de Supercomputación está evaluando cómo evitar que se saturen los sistemas. Lo que nosotros tratamos es de ser un soporte para que los picos de demanda no les tumben sus sistemas. Por aquí también pasa el tráfico de Internet de los colegios de la comunidad. Ahora están inmersos en un proyecto que creará un repositorio de ciencia abierta. Los hospitales están generando montones de informaciones de imágenes médicas. Probablemente sistemas de inteligencia artificial pudieran aprovechar de esas imágenes médicas si las tuviéramos en algún sitio almacenadas, centralizadas y accesibles para los investigadores. Pues ese proyecto de OpenKyle empezará ofertando sitio a los investigadores y luego podrá crecer para abordar otras necesidades. Ofrecen petabytes de almacenamiento, esto es 1 millón de gigas. Investigadores de las universidades de León y de Salamanca ya están haciendo uso de esta nube de datos. Este viernes inaugura en el Fórum Evolución la exposición Fernando III Rex Hispaniae. Contará con 55 piezas, algunas de ellas traídas de Santiago de Compostela, Sevilla o Toledo. Su reinado, sus bodas, su relación con la Iglesia y su papel protagonista en la construcción de la Catedral de Burgos. Un recorrido por la vida de Fernando III el Santo que se podrá visitar a partir del viernes en el Fórum de la Evolución. Como la armadura de caballero en el monasterio de las Huelgas, y sus bodas, porque casó en Burgos 2 veces, con Beatriz de Suabia en 1219 y con Juana de Poitiers el año 1237. Una exposición que forma parte de los actos del 8º centenario y que se ha desarrollado bajo 3 puntos. Reconocimiento, rigor y responsabilidad. Estará dividida en 4 secciones y habrá un espacio especial dedicado a la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos. Algunas piezas van a recrear sus propios retratos, van a recrear su presencia en lugares tan emblemáticos
como el Alcázar de Segovia. En total serán 55 piezas cedidas por 33 centros de toda España. Valladolid, donde él fue coronado, el rey de Castilla, Palencia también. Ciudades como Santiago de Compostela, donde está enterrado su padre Alfonso IX, Toledo, Sevilla. Algunas de ellas únicas. Piezas singularísimas y en algunos casos únicas. Piezas como el tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela, que raramente sale, donde aparece una de las representaciones primeras de Fernando III Santo. Un recorrido por la figura de un rey santo que pretende dar normalidad a este tiempo de pandemia.